Lo que pienso acerca de la historia familiar es que la historia familiar es una obra de amor que rebasa el tiempo y el espacio de nosotros. Y sin embargo es una obra que tiene un alcance enorme. Qué bendiciones he recibido por trabajar en esta obra, pues son muchas. Una de las grandes bendiciones que he recibido es que he podido sentir paz, aún en tiempos de adversidad, en tiempos de zozobra. El trabajar en historia familiar te hace cambiar tu visión, te hace entender que no todo está limitado aquí, en esta tierra, que hay más allá y que siempre el trabajo que realices en la obra familiar va a tener una trascendencia. Cuando empecé a trabajar la historia familiar, sentía como mucha ansiedad de querer avanzar mucho. Sin embargo, el trabajo que tú realices es como un escalón. Y si alguien continúa de tu misma familia, ese trabajo se sostiene en ese escalón y avanza a otros escalones. Y tú puedes después retomar los escalones que avanzó tu familia y así sucesivamente. El Señor conoce nuestros tiempos, nuestras necesidades. Y precisamente esa es una de las bendiciones que nos da al trabajar en la obra familiar. Es ver ese alcance, es ver que tu tiempo y la dedicación que está en tus posibilidades para dedicar en la obra genealógica tiene un alcance enorme. Si hubo algún acontecimiento que haya logrado en mí tener el deseo de comenzar mi historia familiar, sí hubo un acontecimiento muy especial. Recuerdo que una ocasión platicando con mi abuela, ella me decía que mi abuelo siempre tuvo deseos de regresar a su tierra y no lo pudo hacer, y que siempre platicaba con mucha nostalgia hablar de su familia, de su mamá, de su hermana pequeña. Y cuando ella me platicaba esa situación, yo le decía, seguramente ya murieron. Y me decía mi abuelita que pues tal vez su mamá sí, pero que su hermana o tal vez algunos otros familiares no. Entonces, pues me di a la tarea de investigar junto con mi mamá, pues qué había sucedido con esos familiares. Y así fue. Al dedicar tiempo y esfuerzo en la historia familiar, estamos realmente agradeciendo a nuestras generaciones pasadas todo el esfuerzo que ellos hicieron. Estamos agradeciendo su existencia. Cada uno de nuestros abuelos, bisabuelos y demás familiares tuvieron que librar muchas batallas. Y gracias a esas batallas que libraron, pues yo estoy aquí. Y creo que todos, cuando nos damos a la tarea de dedicar tiempo, podemos decir que realmente nuestro corazón se vuelve un corazón más agradecido. Sí tengo una experiencia que es muy significativa para mí en cuanto a la historia familiar. Mi abuela me platicaba que mi abuelo migró del sur de China, de un lugar llamado Cantón o Guantón. Él tenía apenas 15 años y su familia se dedicaba a pescar y también eran agricultores, pero la labor que mejor hacía mi abuelo era bucear. En esa época no tenían un equipo de buceo. Dice mi abuelita que tenía una gran resistencia, que él era un muy buen buzo, tomaba mucho aire y se lanzaba al mar y recolectaba ostras. Me decía, tu abuelo era un pescador de perlas.
La mayoría de las ostras que recolectaba tenían un molusco, pero cuando alguna de esas ostras tenía una perla, pues era algo maravilloso. Entonces pues les iba bien y porque podían venderla, ¿no? Pero también en esa época, en China, llegaban a las diferentes comunidades, poblaciones y reclutaban a los varones y a los jovencitos, muy jovencitos, a la guerra. Mi abuelo tomó la decisión de no ir a la guerra y fue una decisión que le pesó mucho. Él fue un desertor de guerra. Tenía unos conocidos que también pescaban. Ellos tenían unas grandes embarcaciones y entonces dice mi abuela que se fue en esa embarcación en condiciones pues muy difíciles, como polizonte entre los pescados, y no fue fácil, pero en esa embarcación llegó a Cuba y ahí en Cuba trabajó en un restaurante como cocinero, como panadero. Ahí aprendió el español y estuvo hasta los 30 años. Después tomó otra decisión. Se embarcó a México, pero llegó al puerto de Veracruz. Mi mamá guarda con mucho, mucho cariño una fotografía de ese momento donde mi abuelo llega a Veracruz. Y después de Veracruz se trasladó a la Ciudad de México. Él llegó con un conocido en un café que se llamaba América, en el Café América, muy cerca ahí del centro histórico. Y ahí trabajó por bastante tiempo. Entre los orientales suelen apoyarse mucho, no importa si tienen un restaurante enfrente o a un lado o al otro lado. Entonces, gracias al apoyo que le brindó este conocido, él pudo tener su propio restaurante. Y en este restaurante que él emprendió, en este restaurante que estaba en las calles de Caridad, en este restaurante conoció a mi abuela. Mi abuelo tenía varios trabajadores, entre ellos a una mesera que era de Atlisco, Puebla, y era amiga de mi abuela. Mi abuela también era de ahí, de Puebla, de Atlisco. Y entonces la mamá de esta amiga le encargó que le llevara unas cosas y así fue. Cuando mi abuela llegó a buscar a su amiga, pues conoció a mi abuelito. Y yo agradezco mucho ese momento porque fue un momento muy especial. Gracias a ese momento, pues se conocieron y nació mi mamá. Y gracias a que nació mi mamá, pues nací yo. Mi mamá tuvo 5 mujeres y un hombre y todos nosotros tenemos familia. Mi mamá también tiene un hermano. Y pues me he preguntado muchas veces qué hubiera pasado si mi abuelo hubiera tomado otra decisión. Y a veces en nuestra vida sucede así. Debemos tomar decisiones que tal vez nos cuesta mucho trabajo, que podemos pensar qué van a decir los demás, o que tal vez sea algo en su momento, en ese contexto era un deshonor. Sin embargo, mi abuelo tomó la decisión de vivir. Y gracias a que él vivió, pues mi mamá nació. Y yo agradezco por conocer estas historias, por conocer estas experiencias que me fortalecen.